bienvenidos de nuevo a este programa Entre Mujeres. Y pues bueno, el día de hoy me siento muy contenta de tenerte aquí, Kitty. Ella es Kitty de Guerra. Bienvenida a este espacio Entre Mujeres. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias por tu invitación y gracias por abrir tu espacio y tu vida a lo que Dios quiere hacer por medio de ti. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues en esta mañana vamos a estar compartiendo, vamos a estar compartiendo varios puntos, que son los procesos, los tiempos de Dios, los tiempos de espera, y que, bueno, pues a veces cuando no lo podemos entender no es tan sencillo, ¿no? Cuando no sabemos que detrás de cada uno de estos procesos, tiempos de espera, hay un propósito. Pero bueno, antes quisiera que nos compartieras, Kitty, cómo ha sido o cómo iniciaste este camino en la fe, cómo conociste tú más de Dios, ¿cómo ha sido esa parte para ti? Claro, mira, yo vengo de una cuna católica, tradicional, ¿no? Y bueno, a eso de mis 9 años aproximadamente, yo vi un cambio en mi mamá muy fuerte, que a esa edad tú no entiendes qué sucedió. Pero lo notabas, o sabías. Sí, mi mamá cambió su carácter, ¿no? O sea, para bien. Ella se convirtió en una mujer muy diferente. Yo no sabía qué estaba sucediendo en su vida. Después supe que ella había aceptado a Jesús como su Salvador y como su Señor, y eso trajo un fruto a mi casa. Yo fui bendecida, yo noté eso, ¿no? Para bendición en mi casa. Y con el tiempo, obviamente, pues mi mamá continuó perseverando, llorando por nosotros. Y en mi adolescencia, pues yo fui una adolescente un poquito más allá de lo que van los adolescentes comunes. Fui muy extrovertida y traté de saciar muchísimo una sed en las fiestas, en las amistades, en el área social. Pero sucedía algo en mi Araceli. Cada vez que yo llegaba de un evento, parecía que en mi soledad, en mi intimidad, había un vacío que crecía en mí cada vez más fuerte. Y yo no entendía qué era eso, pero era algo que se volvía cada vez más real, ¿no? Después supe que eran esas cuerdas de amor que Dios me iba jalando, me iba trayendo. Y eso era como fruto de la intercesión de mi mamá. Y finalmente a mis 17 años, yo acepté a Jesús en un retiro fuera de mi ciudad. Mi mamá me pagó un retiro. Yo fui para allá pensando en que iba a divertirme, iba a conocer una ciudad. Pero realmente yo sabía que Dios estaba tratando conmigo y que había llegado el momento. Antes de desistir, antes de decir sí, Dios ya había creado una atmósfera en mi espíritu de que venía una nueva vida. Yo no lo entendía, pero sabía que venía algo nuevo para mi vida. Y yo de manera anticipada le dije, lo que venga, yo digo que sí porque sé que viene de ti. Y así fue como a mis 17 acepté a Jesús. Curiosamente, pero muy sobrenatural, la persona que guió la oración de salvación, la alabanza donde se estuvo dirigiendo, fue el que ahora es mi esposo. Wow. ¿No? En ese momento yo no sabía ni su nombre, solamente sabía que él estaba ahí, que cantaba, es todo. Y yo fui bañada por un río del amor de Dios. Fui sumergida, yo pude experimentar su presencia de una manera tan real, tan poderosa, que yo me rendí completamente. Yo le entregué mi vida para siempre. Yo le digo, yo quiero hacer todo lo que tú quieras. Y en mi interior había un deseo de decir, yo me quiero convertir en tu esclava por amor. ¿Sabes? No un esclavo de ese que es sometido a la fuerza, de que sufre. No, es un esclavo por amor. Y yo fue así como inicié mi vida en Cristo, entregándole todas las áreas de mi vida. Y a una chica de esa edad, pues, ¿qué le puede entregar a Dios? Su tiempo. Mi área social. Ahora, todo eso que yo invertí en el exterior, todas esas fiestas de amistades, ahora toda esa inversión yo la he retribuida al servicio de Dios, a conocerle, a vivirme por su obra, ¿no? Y la palabra sí lo dice, ¿no? Que el adolescente y el joven pues se aboca a las cosas del reino, porque esa es la temporada de tu vida y mis padres me lo permitieron. Entonces eso generó en mí un cimiento muy fuerte. También me gustaría compartir algo sumamente importante. En esa etapa de mi vida yo tuve referenciales que yo todavía le doy gracias a Dios por ello, de mujeres y de hombres que amaban la santidad, buscaban la santidad. Y no me refiero a una santidad muy espiritual, me refiero en tu vida ordinaria. Y eso creó en mí un ejemplo de un referencial sano, santo, y que yo deseaba. Era como un reto para mí. Y yo tenía una imagen muy sana de cómo ir construyendo mi fundamento en la fe, mi día ordinaria, cómo convertirlo en un día agradable a Dios.
Y hasta la fecha, todos esos fundamentos del principio, yo los traigo después de que 20 años, más de 20 años, 25 años, aquí a mi vida actual, mi vida ahora, ¿no? En todo ese proceso, ¿no? que he experimentado en Cristo. Qué lindo escucharte, Katy, ¿no? De cómo Dios nos va atrayendo ahorita, como dices, ¿no? Con esas cuerdas de amor, o sea, en esas cuerdas de ternura y cómo Él va preparando toda la atmósfera. Fíjate, en mi caso, yo también desde muy chiquita siempre buscaba, siempre estaba en los grupos de la iglesia, buscando conocerlo más, pero fue hace 3 años en donde yo viví varios procesos en mi vida, en donde ahorita te compartía, ¿no? Como lo platicaba con una amiga y ella me decía, está siendo procesada, ¿no? Y yo, ¿pero qué es eso, no? Y hasta me enojé, me acuerdo que en ese momento. Pero justo, ¿no? Y como lo dice la palabra, o sea, te llevaré al desierto, ¿no? Para hablarte con esa ternura y con esas cuerdas a traerte a mí, ¿no? Y bueno, así fue. Para mí fue como una parte muy, muy, muy difícil, porque yo nací también en una cuna católica y para mí era como muy difícil cómo voy a hacer ese cambio, ¿no? Sin embargo, una persona, ¿no? Un sacerdote muy sabio me decía, ve a donde tú quieras, pero lo importante, me decía, es que busques a Dios, o sea, que busques esa relación con Dios más allá, o sea, más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Wow, pues qué sabiduría de ese hombre que realmente supo quién era la fuente, ¿no? Claro. Que la fuente es Jesús. Entonces, si nosotros buscamos la fuente, pues estamos buscando la verdad independientemente del territorio que se llame católico o que se llame de otra denominación, ¿no? En mi caso, mi conversión fue dentro de la Iglesia Católica, mi perseverar en la fe, el mayor discipulado que yo recibí fue ahí. Fue en un movimiento muy fuerte del Espíritu Santo a nivel mundial, llamado Renovación Carismática, y en la misma Renovación Carismática nacieron las comunidades de alianza, que eran pequeñas comunidades como una pequeña iglesia cristiana, de hermanos que querían vivir una vida más fuerte en la fe, pero con la presencia del Espíritu Santo. Entonces imagínate, haces una explosión interior de la persona. Porque actualmente muchos tratamos de vivir la fe en ausencia del Espíritu. El Espíritu está como un espectador de nuestras vidas. Sin embargo, no, aquí el Espíritu estaba adentro. Y eso es algo muy hermoso porque en el proceso en el que Dios me fue guiando, yo fui conociendo al Espíritu Santo más de Él. Porque es una persona, ¿no? Yo te conozco a ti, conozco una parte de ti, pero siempre hay más de ti que yo puedo llegar a conocer. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo nos fue llevando, ¿no? Obviamente, con el tiempo nos pusimos de novios, y mi esposo, duramos 3 años de novios, nos casamos y la misma palabra nos indica, ¿no? Que tú te casas y tus prioridades cambian porque la temporada es otra. Tu temporada, tus prioridades son otros. Y yo pues adaptándome a esa temporada de mi vida ahora como esposa y como mamá, a mis 25 años ya tengo mi primera hija. Entonces ahora yo tenía que capacitarme en otras áreas de mi vida donde yo no tenía conocimiento. Y empezar ahora sí a practicar lo que Dios deseaba, no nada más para mí, sino para lo que Dios me estaba entregando, que es pues tu descendencia, ¿no? Poder disciplinar, generar descendencia. Y Dios es muy bueno. Ahí fue la primera vez que yo empecé a degustar del fruto cristiano, porque yo necesitaba material para poder educar a mis hijas y yo empezaba a acudir a librerías cristianas, empezaba a tener literatura que yo decía, wow, o sea, yo no sabía que eso existía, o sea, qué poderoso aplicar eso a nuestras vidas. Y ahí Dios fue tratando conmigo en esa área de la maternidad, en ese proceso de la maternidad, cómo equilibrar eso, amando a Dios, sirviendo a Dios, pero teniendo orden de tu casa, ¿no? Porque en vano nos afanaríamos dejando a Dios por Dios, ¿no? Que eso puede llegar a suceder mucho, ¿no? Mi mamá nunca nos descuidó. Mi mamá siempre tuvo orden en casa, siempre nos atendió, siempre se aseguró de dar un verdadero testimonio en casa, antes de afuera. Entonces eso marcó mi vida y esa temporada que yo he vivido así, ahorita te compartía que Dios siempre marca temporadas, procesos, y cuando termina una temporada Dios nos deja saber su fruto de esa temporada. Y para mí ese fruto fueron empezar a ver a mis hijas caminar en la fe. Claro. Y bueno, como a veces, o muchas veces, cuando no lo podemos entender desde esta parte de cómo Dios es bueno, cómo Dios es fiel y cómo Dios está interesado en formar un carácter en nosotros, ¿no? Y que seamos lo más parecidos a Jesús.
vivir esta vida en santidad, pues bueno, vamos pasando por procesos o por temporadas, como lo decías. ¿Cómo lo definirías tú, un proceso, Katy? Sí, híjoles, un proceso, o sí que depende de la perspectiva divina, la perspectiva del hombre, pero la verdad que un proceso lleva consigo dolor. Es necesario el dolor, porque el dolor atraviesa las capas de tu persona, forma tu carácter. El proceso es algo que te lleva a profundizar internamente y sacar la esencia de lo que Dios quiere hacer de cada uno. Estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? En cuanto a los procesos, te lleva a un nivel de madurez mayor, que cuando tú terminas esta temporada, tú te puedes parar y decir, mira, esta obra ha terminado Dios en mí en esta temporada de mi vida. Yo me puedo ver desde fuera y decir, Dios mío, esto hiciste en mí, permitiendo todo esto en mí, ¿no? Porque no había otra manera de poder yo comprender y vivir esto, ¿no? Así lo expresaría. Y desde la manera divina yo creería que Dios se goza al vernos en nosotros sumergidos, el vernos crecer, ¿no? En ese claro. Proceso. Imagínate, un proceso es algo que tú te abres, te humillas y Dios te llena, te empuja de aquello que tú no puedes hacer. Y sí, o sea, justo yo recuerdo cuando empiezo a vivir este proceso, pues ahora sí como lo dices, no había más, no había nadie más que en ese momento Dios, ¿no? Y era el decir, solo dependo de ti en este momento, o sea, solo dependo de ti, porque no hay más, o sea, no hay otra cosa. Y es eso lo que me llenaba. Y sí, como lo decías, ese proceso, ese lugar que a veces es incómodo, ese lugar donde hay dolor, y me encantó esta parte que dices, pero después de cada temporada hay un fruto y podemos voltear y ver ese crecimiento y esa madurez, ¿no? Sí. Si permitimos que así sea. Así es. Y también en esta parte de ser, de tener esa disposición para que el proceso no dure más de lo que debe durar, ¿no? Exacto. Sí, eso es muy importante. Yo creo que Dios desearía que a veces corriéramos más hábiles la carrera, fuéramos más ágiles, más eficientes, pero nos respeta tanto. Nos respeta tanto y nos manda señales de que podemos avanzar más si nosotros fuéramos más disponibles, ¿no? Pero siempre respetando esa línea. Y algo que yo he encontrado, ahorita volteando hacia atrás, uno de los procesos más fuertes que yo viví, que fue donde yo conocí la palabra proceso, es en una temporada de mi vida. ¿Sabes? Como te explicaba ahorita, yo había conocido una parte de él, pero yo no había conocido su persona. Había conocido su mover, había conocido sus frutos en mi vida, pero la personalidad de su amistad con él, yo no la conocía. Entonces, cuando él se presenta a mí, porque yo tuve un interés en buscarlo, pero realmente sabemos que el interés lo mete claro. Él mismo. Él se presenta en mí. Yo recuerdo una noche, su presencia viene y me invade y yo empiezo a experimentar una revelación bien poderosa de quién era Él, su verdad, su manifestar como un ser divino que quiere más de nosotros. Y eso nos ayuda a ser más eficientes nuestros procesos, ¿sí? Y vaya, yo lo único que te puedo decir que a partir de ahí yo también tuve una visualización, una perspectiva muy diferente de mi caminar en Cristo. Y ahí fue donde yo empecé a decir, ok, ya entendí, hay procesos en mi vida que dependen muchas cuestiones de mí y hay veces que yo no puedo acelerar ciertas cosas, pero hay veces que yo sí puedo tengo acceso a otras. Y el primero que sucedió en mi vida fue donde Dios me llamó a posicionarme como mujer y como esposa. ¿Sabes? Yo había caído en un error de querer suplantar las posturas de mi esposo, de querer adueñarme de ciertas funciones que Dios había definido para él, y no para mí. Pero yo no sabía eso, ¿no? Yo en mi ignorancia, yo decía, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer mejor, dame esta parte. Y yo estaba cayendo en un error, ¿no? Y el Espíritu Santo estaba teniendo un celo de eso y me dijo, tienes que conocer la postura de la mujer cristiana, el carácter como esposa, como madre, como mujer, para poder avanzar. Eso fue muy doloroso para hacer. Porque yo me dejé corregir, yo le dije, tú tienes autoridad para corregirme las veces que sean necesarias. Entonces, en ese proceso de autoridad que yo le cedí a él, fue algo que frecuentemente me decía, calla aquí,
calla acá, quiero que hagas esto con más excelencia, quiero que lo trates como un rey, quiero que seas más excelente en hacer esto, porque sé que lo puedes hacer, ¿sabes? Quiero que lo dejes sobrar aquí y tú no opines. Era una tras otra, tras otra, tras otra. No fue corto, fue largo, pero hubo un momento en que Dios me dijo, terminaste, ¿no? Y es lo que te decíamos ahorita, el fruto. Siempre hay un momento en donde te dije, aquí ya lo concluiste, no que no lo pueda perfeccionar, pero sí que las bases o el cimiento de esa área ya están bien enfocadas, ¿no? Sí, ¿no? Y qué interesante, porque es cierto, nuestro proceso, cuando las personas, ¿no? O sea, estamos en este proceso, que el proceso puede durar poco o 40 años, ¿no? O sea, como lo vemos en la palabra, en donde nosotros ya tenemos esa disposición o estamos receptivos a poder escuchar y a seguir las indicaciones, ¿no? que Dios nos da, sabiendo y confiando que es para nuestro bien, ¿no? Y en esta lucha en donde es, bueno, pues me rindo y dime, ¿no? Que sí, es ese dolor o es ese proceso necesario al cual Dios nos lleva para que seamos transformadas, ¿no? Sí, mira, pero algo bien hermoso que ha sucedido conforme al camino de la fe es que ahora mi perspectiva del proceso ha cambiado. Ahora Dios me ha enseñado a vivir en contentamiento, en ese proceso. Amar la temporada de mi vida que yo estoy amando. Porque a veces que nos afanamos por vivir en un futuro o nos afanamos porque pensar que todo es dolor, y la última temporada de mi vida Dios me ha dicho, vive en contentamiento, gózate, alégrate, ve desde mi perspectiva lo que tú estás viviendo. Y eso ha dado ahora otro enfoque, ¿no? Claro. Es como un lente, y cada vez nosotros podemos visualizar con mayor perfección la obra que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Y ahora yo puedo experimentar eso, y algo muy importante, porque cuando eres madre y vives un proceso, que eres esposa, lo que tú estás viviendo, tú lo transmites a tu familia. Entonces, entre mayor madurez de una madre, de una mujer para posicionarse correctamente, más va a poder avanzar tu familia en la fe, y también tus hijos van a tener una visualización correcta de lo que es caminar en la fe, ¿no? A veces que juntas compartimos algo, yo y las chicas, y me dicen, mamá, hay que vivir en contentamiento, hay que gozarnos, ya sabemos lo que Dios va a hacer, entonces, si ahorita no lo ha hecho, entonces gocémonos, ¿sí? Gocémonos en aquello que Dios está permitiendo. Entonces, ahora yo te puedo decir, ahora yo estoy siendo enseñada y tratada a vivir en el gozo, en la plenitud, así dice su palabra en Efesios, en la plenitud de ver la anchura, la altura, la profundidad de su amor. Y ese es el carácter que se va formando para poder cimentar lo que Él quiere darnos en la siguiente temporada. Claro, y fíjate, yo también hoy en día, cuando veo a alguna de las chicas con las que yo trabajo y veo cómo, pues bueno, cada una vive situaciones sí muy difíciles, pero hoy en día también lo puedo ver desde otro lugar, en donde cada vez que cada una de ellas, o yo también, o sea, entramos a un proceso, gloria a Dios, ¿no? Como, o sea, poder decir gracias, o sea, de estar en este proceso, porque sabemos y porque tenemos esa confianza y esa certeza, como lo decías también en un principio, que viene un fruto. O sea, si yo me permito y si yo me dispongo a que Dios trabaje conmigo y con mi carácter. Exacto. Sí, qué hermoso. Mira, ahorita se me viene a la mente, y recuerdo que hace unos 3 años nosotros habíamos tomado una decisión. Habíamos tomado una decisión entre mi esposo y yo que a mí me había costado mucho trabajo. Él me insistía y yo le decía, dame tiempo, ¿sí? Orábamos unos meses hasta que yo accedí, y finalmente cuando ya estábamos plasmados en las consecuencias de esa decisión, para bien, obviamente, Dios es tan bueno que siempre te hace ver que estuvo bien. ¿Sí? Estuvo correcto. Él siempre te manda una señal, ya sea tú con Él, en tu intimidad, o mediante alguien, porque Dios es bueno y utiliza su misma iglesia. Y yo recuerdo que en una reunión de mujeres había una pastora que había sido invitada. Ella se acerca a mí y me dice, acabas de terminar un proceso, viene otro. Y yo al principio dije, ¿cómo que otro? O sea, voy saliendo. déjame descansar, Señor.
Pero para mí, después de que yo analicé esa palabra, descansé y dije, Señor, gracias. Quiere decir que vamos bien, vamos bien. Porque el Espíritu Santo es lo que hace, ¿no? Él es aquel que nos guía. Es como cuando tú vas en un camino y hay una señalización que dice alto o dobla a la derecha, dobla a la izquierda, viene un camino sinuoso. El Espíritu Santo siempre me ha hablado y me ha dicho, viene un camino sinuoso, viene esto, van a doblar a la izquierda, van a doblar a la derecha, pero a veces en nuestra humanidad nosotros necesitamos que su postura sea muy nítida, ¿cómo se dice? Muy enfocada, que realmente tener la certeza de lo que estamos haciendo, que es por ahí, ¿no? Y Él ha sido tan bueno que siempre ha dado pautas a nosotros y nos ha dicho, van bien. Y eso, ay Señor, te agarra un respiro y obviamente son sus fuerzas las que te dicen lo que viene, Dios mío. También, fíjate, hay procesos que Dios advierte en este caso. Dice, viene esto con estas situaciones. Y yo le he dicho, Señor, yo no estoy preparada para eso. Yo no sé cómo hacer. O sea, realmente te soy sincera, no tengo ni idea de cómo eso se puede hacer. Es más, tengo un temor, tengo miedo, no hagas eso, por favor, ¿no? Y Dios, con esa intimidad, con esos tratos que Él tiene con nosotros, te deja tan claro, no solamente en tu espíritu, en tu mente, en tu cuerpo y en tu ser, que Él es el que va a hacer la obra. Él es el que va a hacer la obra. Y ahí es donde uno descansa. Ay, sí es cierto, nos recuerda. Yo la voy a hacer, tú calma, ¿no? Porque sus procesos se van intensificando. No es lo mismo, ¿no? La misma palabra nos dice en Hebreos, ya no nos va a dar esa leche, ahora nos va a dar un alimento más sólido. Se va convirtiendo en algo. Es por eso que es muy importante que en la vida del cristiano sepamos en qué temporada de nuestra vida nos encontramos, qué estamos viviendo y cuál es la vestimenta que tenemos que tener en esa temporada. Porque a veces vemos a nuestra compañera, vemos a un miembro de la iglesia, un ser querido, a una amiga muy íntima de nosotros, y podemos confundir y creer que la temporada de ella es la mía, y no es así, ¿no? El mismo rey David, cuando iba a afrontar a Goliat, al gigante, Saúl le dice, puedes vestir mi armadura, póntela, ¿no? Y él se la coloca y dice, no, esto no es para mí, no la domino, yo no sé cómo se utiliza esto, y la rechaza. Entonces, es muy necesario que nosotros conozcamos cuál es lo ordinario que nos ha dado, es decir, esa armadura que vamos a vestir y qué es lo que vamos a enfrentar. Claro, y fíjate también cómo también en los procesos que vamos viviendo, a veces podemos sentir que Dios guarda silencio, ¿no? Sí. O sea, y cómo en ese silencio que a veces Dios, o sea, que guarda con nosotros, pues también en esta parte que a veces puede ser como más difícil, ¿no? Y me encanta una analogía que una vez una amiga me platicaba, ¿no? Fíjate, esos silencios de Dios eran como cuando nosotros ponemos en el teléfono el GPS, ¿no? Hacia una dirección y que nos dice, vas a irte derecho. Y bueno, pasa un tiempo, si el camino mucho tiempo es derecho, pues el GPS no nos va a ir diciendo sigue derecho o sigue derecho, porque no hay una indicación en ese momento, ¿no? Y de repente podemos estar como que, ay, pero no se habrá equivocado, o sea, y no tendré que dar vuelta. Y bueno, también cómo viene esta confianza de decir, ya está la indicación, o sea, ahorita vas a seguir derecho, ¿no? Sí. Y cuando sea el momento te voy a decir, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, ¿no? Sí. Cómo vivimos también en esos momentos en donde Dios parece guardar silencio, ¿no? Que Dios siempre nos está hablando, ¿no? Sí, wow, sí, yo creo que eso es parte de la vida de todo cristiano, la similitud de cómo lo vivimos, de cómo lo vamos asimilando, ¿no? Así, entendiendo la manera en que Él habla. Y estoy totalmente compaginada con lo que tú dices. Esa vez que nos dice, es por aquí, y no vuelve a hablar, no vuelve a haber una señal, Sí. nada, ¿no? Y cuando te cuestionas, ¿será por aquí, Señor? Y yo recuerdo, ¿cuál fue la última dirección que te di? Que era por aquí. Entonces no tengo nada más. Exacto. ¿Cuál ¿Sí? fue la última dirección que te di? Pues ¿no? mantente ahí, es todo, mantente ahí, ¿no? Pero a veces ese mantener, hace 1 kilómetro, 2, Sí, o sea, si agarras carretera, pues el camino largo va a ser un camino donde no va a haber una indicación, ¿no? Pero mantenernos pues confiados y mantener firme, ¿no? Como lo dice su palabra, o sea, en la esperanza, porque fiel es el que hace la promesa y el que nos está hablando y el que nos va guiando, ¿no? Claro, mira, ahorita que dices esa situación, esa analogía, realmente es algo que yo he experimentado en esta temporada que estoy viviendo. Señor, hay otro signo que no he prestado atención, que me he descuidado, y Dios es así,
Kitty, es lo ordinario. Te dije que cuidaras lo ordinario. ¿Qué es lo ordinario? ¿No? Dios está trabajando mucho conmigo así, en el día al día. Amar lo ordinario, gozarme en ello. Amar las cosas tan sencillas que a veces alguien puede hacer, ¿no? Llegar en la mañana y ver las trazas hasta acá arriba sucias, saber que tienes que alimentar a tus hijos. En eso búscame, en eso hazlo para mí con excelencia, ¿no? Y ahí es donde el Espíritu Santo, a ver, si yo te tuviera que dar un alimento, ¿qué te diera? Bueno, pues me dieras nutrientes, equilibrado. Eso es con tus hijos. O sea, es ordinario. Ahí es donde Dios a veces quiere tratar en cosas tan pequeñas, pero son cimientos poderosos para nosotros y para bendecir a los que están cerca de nosotros. De lo contrario, a veces tenemos una vida desvirtuada espiritualmente hablando. A veces creemos que el proceso que estamos viviendo tiene que ser algo muy sobrenatural, muy sorprendente, romper barreras. La verdad es que a veces son cosas tan sencillas como un simple David cuidando de un par de ovejitas, ¿sabes? Con un cayado, vénganse para acá, vamos. Es algo tan sencillo, tan hermoso. Y tú no sabes el día en que Dios te va a decir, puedes acercarte a Araceli, mira, viene un gigante, puedes por favor y matarlo. Tú no sabes qué es el siguiente paso, pero su palabra dice que quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y aquel que se humilla en lo secreto, su Padre lo enaltecerá en público. Así ¿verdad? es. Bueno, pues qué bonito, ¿no? O sea, y qué lindo es Dios. Dios es bueno y cómo pues, nos va llevando y nos va acompañando. Y Él siempre va, como lo dice su palabra, delante de nosotros como poderoso gigante en cada uno de los procesos y de las situaciones que vayamos viviendo. Kitty, ¿algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún mensaje, algo con lo que quieras cerrar este espacio? Sí, quizás porque estoy viviendo eso en mi vida, es amar las cosas sencillas de tu día a día y saber que eso te santifica. Eso tan sencillo como ir dirigiendo un carro, dar el paso a otro, eso te santifica, forma tu carácter. Algo tan pequeñito, el criar a un hijo, quizás hay mamás aquí que pudieran en algún momento escuchar eso, el decir, la temporada de mi vida es esta, se me hace eterna porque aquí estoy con mi hijo en brazos, no puedo servir en iglesia, no. Esa es tu temporada. Y ahí es donde Dios está procesando contigo, ahí es donde Él se glorifica en que tú estés cuidando de lo que te ha otorgado, ¿no? O quizás hay una mujer que está pasando por alguna circunstancia de querer encontrar una pareja, de querer encontrarse, sentirse amada, encontrar a esa persona especial. Pero su palabra dice, busca mis cosas, aprovecha todo este tiempo para mí. Entonces, a mí me gustaría hacer hincapié en que las cosas sobrenaturales tienen un fundamento natural a veces primeramente. De llevar una vida ordinaria cimentados en una verdadera fe y dejar que Dios obre esa sobrenaturalidad en nosotros. Así es, buscar primeramente su reino, a Él, y todo lo demás será añadido. Pues te quiero agradecer mucho por este espacio, ya se nos fue muy rápido. Sí. Muchas gracias por compartir, por abrir tu corazón y por compartir a las personas que están aquí escuchándonos. Gracias por la invitación. Qué bonito saber que hay espacios donde podamos conocer lo que otros hermanos en la fe, otros miembros del cuerpo de Cristo viven, experimentan y cómo lo están viviendo desde la parte que les tocó ser en su cuerpo. Sí. Y bueno, sabiendo que pues unas personas nos enseñan, y gracias por compartirnos, porque si alguien está pasando por un momento, es decir, bueno, yo sé, o sea, yo también, si hago lo que ella ha hecho, o sea, si busco también lo que y sé lo que Dios ha hecho en otras personas, sé que también lo va a hacer conmigo, ¿no? Y el decir, pues bueno, los invitamos a que conozcan, a que busquemos, como lo decías tú, esa amistad con el Espíritu Santo, a conocerlo como es. Y bueno, pues aquí nos quedamos, nos vemos la próxima semana. Que tengan muy, muy bendecida semana. Gracias. Bendiciones a todos, Dios con ustedes y santifique su vida ordinaria. Gracias, Kitty.